Entonces, vamos a continuar con, ¿y yo qué dije? No, está bien, Cristóbal, efecto Mandela, con fuerzas físicas, fuerzas y ciencias de la Tierra. Entonces, el objetivo de la clase de hoy está acá, porque vamos a ver cómo afectan estas fuerzas de la Tierra en Chile, en específico en Chile. ¿Ya? Como habíamos visto en la clase anterior, nos dimos cuenta que en Chile existen diferentes tipos de clima, porque existen diferentes fuerzas de la Tierra que cambian nuestro clima, también la temperatura. ¿Ya? Que hace frío. Ya, dejen de hablar en el chat. Entonces, vamos a seguir con el mismo objetivo de la clase anterior, si quieren lo cortan un poquito, ¿ya? Pero sería demostrar, voy a cortarlo yo acá, para que sea más fácil. Ya, vamos a cortarlo chiquitito para que no sea tanta lata que ustedes lo copien. Ya. Entonces, el objetivo de hoy es demostrar que comprenden que el clima de la Tierra, tanto local como global, o sea, tanto en Chile como en el mundo, es dinámico y se produce por la intervención de múltiples variables. ¿Ya? Entonces, como habíamos visto, y les expliqué en la clase anterior, Chile tiene diferentes tipos de climas. ¿Por qué? Porque Chile alcanza diferentes tipos de trópicos. Como habíamos visto, ¿dónde está? Acá. Como habíamos visto, Chile se encuentra en el trópico del Capricornio, pero también nos acercamos levemente al trópico del Ecuador, a Ecuador, ¿ya? Esta línea que divide por la mitad la Tierra, también al círculo polar, por eso tenemos una parte de la Antártida como nuestra. Entonces, Chile es un país que tiene múltiples climas, ¿ya? Hemos visto que el clima también, la diferencia entre tiempo y clima, está acá, ¿verdad? Que existen factores del clima y elementos del clima. Tenemos factores del clima como es la altitud, que vimos la cercanía al mar, la circulación oceánica, la latitud y el relieve. También tenemos elementos del clima, que se dan cuenta la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, la precipitación y los vientos y radiación también pueden cambiar ciertas características, ¿ya? Que son fenómenos o magnitudes físicas que se presentan en la troposfera, una de las capas de la Tierra, si se acuerdan. Ya, hace frío. Entonces, Chile tiene múltiples climas a lo largo de Chile, por eso somos un país tan largo con muchos climas. Tenemos con los componentes del clima que ya habíamos hablado, tanto la temperatura como la presión atmosférica, la humedad, la precipitación y el viento. La temperatura, ya los grados de calor o frío que hay en un lugar. También la temperatura varía dependiendo de la altura, ¿se acuerdan? Y con la proximidad o lejanía del mar, que si se acuerdan, el mar sirve como un regulador de las temperaturas. Tenemos la presión atmosférica también, que es la fuerza que ejerce el peso del aire situado sobre un determinado punto de la Tierra. ¿Ya? Como dice, las altas presiones están relacionadas al buen tiempo, contrariamente a las bajas presiones. O sea, cuando hay una menor presión, hay un día más frío, puede que esté nublado, mientras si hay una alta presión en la Tierra, tenemos días más cálidos. ¿Ya? También la humedad, como habíamos visto, cambia las temperaturas y también el vapor de agua, ya puede mantener las temperaturas del ambiente y que no haga tanto calor como habíamos visto. Ya, también la humedad, acuérdense que es la que se encarga de que se evapore el agua que se encuentra en la tierra, suba, se enfría y genera precipitaciones. ¿Ya? Y así mismo entramos a las precipitaciones. Con el calor del agua de los ríos, lagos y mares, etc., se evapora y se eleva a la atmósfera donde se convierten en nubes. Cuando las zonas de la atmósfera donde se encuentran las nubes se enfrían, el agua vuelve a caer a la tierra. Porque recordemos que cuando sube el agua, llega a la atmósfera donde hay más frío, que cuando se evaporó, que hace calor, cambio de estado, ¿ya? Hace más frío, llega a un lugar donde hace un poquito más calor, hay un cambio, ¡pum!, precipitaciones, empieza a llover. También tenemos el viento, ¿ya?
que es el constante movimiento del aire. Como dice, se produce cuando se calienta una masa de aire de un lugar, de la Tierra. Como el aire caliente pesa menos, se eleva y deja un espacio que lo ocupa el aire de las proximidades, y así se pone en movimiento, por tanto, va de las zonas frías a las zonas calientes. Ningún problema, Mati, tranquilito, tranquilo. Recién estamos haciendo la introducción. Tenemos también la radiación solar, como habíamos visto anteriormente, que por la forma de la Tierra, ¿ya? Como está inclinada, llega de diferentes maneras. Nos llega más o menos calor. ¿Ya? ¿Me deja cambiar esto? Como habíamos visto también en la clase anterior, tenemos la rotación y la traslación de la Tierra. Cuando la rotación hace que el planeta gire sobre su mismo eje, cambiando la dirección de los vientos, e impide que estos fluyan directamente desde los polos hasta el ecuador. Por lo que por eso no se encuentra, no hay un enfriamiento total de la Tierra. Gracias al movimiento de rotación, la Tierra tiene diferentes temperaturas y diferentes movimientos del viento. También tenemos la traslación, que es la que nos permite ver las estaciones, porque la Tierra gira alrededor del Sol y se encarga de que este giro, junto con la rotación, se aleje o se encuentre más cerca del Sol, ¿ya? Durante este movimiento, la inclinación del eje terrestre provoca que los rayos solares incidan sobre cada hemisferio en diferente intensidad, lo que le da origen a las estaciones del año. Cuando está más lejos y llega menos cantidad de radiación solar, nos encontramos en invierno. Cuando está más cerca, llega más radiación, verano. ¿Ya? Tenemos diferentes tipos de clima en Chile, muchos tipos de clima, como el clima desértico costero, ¿ya? Que se encuentra entre el límite del Perú y todo ese rango hasta La Serena. Hay mucha influencia marítima ahí, porque nos encontramos justo en la orilla de la playa. Así que nosotros sabemos, o deberíamos saber, que la playa se encarga de termorregular, ¿ya? Estas zonas. La humedad llega al 75% por estar cerca de la playa. En estos climas las precipitaciones son escasas, no superan los 10 milímetros anuales. Producto de la camanchaca, en las mañanas hay neblina. Hay que recordar que la camanchaca es una niebla que de hecho ya en el norte se utiliza mucho para recolectar agua. Ya la camanchaca es una niebla, una neblina, que tiene un gran contenido de humedad. En el norte normalmente se ocupan unos tipos de tela que reúnen esta camanchaca y la utilizan para regar, para beber, creo que se puede limpiar, para ver a los animales. ¿Ya? Tenemos el clima desértico normal, que esto se da en la parte central del territorio entre Arica y Vallenar, ¿ya? Y a lo largo del año no cambia mucho su temperatura, por eso dice a lo largo del año no se da mucha oscilación térmica, no varía más de 7 grados Celsius, o sea, la temperatura de allá normalmente está en 35 y 27, 28 o 29 grados Celsius, no varía más que eso. ¿Ya? No hay muchas precipitaciones porque a diferencia de el clima anterior, el clima desértico costero, el clima desértico normal no tiene tanta conexión, no tiene tanta cercanía con el mar. ¿Ya? Es más que nada aquí atrás, ¿ya? Esta parte de acá. Toda esta parte del desierto del norte. ¿Ya? En estas zonas, chiquillos, creo que aquí no la puse. Sí, por acá. También se da el tema del desierto florido, que se da una vez al año. Ahora con el calentamiento global y los gases de efecto invernadero ya no se está viendo tanto el desierto florido. Ya no están saliendo tantas flores, y de hecho las que aparecen normalmente ahora se están quemando por la cantidad de radiación solar que llega. ¿Ya? Así que hay que cuidar el planeta. Tenemos el clima desértico y estepárico de altura. Este clima se da en el sector andino del norte, la parte más montañosa. Las temperaturas van descendiendo con la altura, dándose un promedio menor a los 10 grados Celsius. En este clima las lluvias son estivales, o sea, por estación. Y aquí la vegetación cambia dependiendo de la altura. ¿Ya? Tenemos el clima estepárico costero, que se da entre La Serena y Zapallar. Las temperaturas van desde los 15 grados Celsius como media, o sea, pueden variar de 15 grados Celsius hacia abajo, 15 grados Celsius hacia arriba. Pero no hay una gran variación tampoco, chiquillos. Normalmente aumenta más de lo que disminuye. Dice que las precipitaciones son similares al clima desértico costero. Hay gran nubosidad que genera lluvia en la cordillera de la costa,
es la que está pegadita, no la cordillera de los Andes, que no es lo mismo. En algunos sectores se da lluvia de origen ciclonal, que son más intensas, y la vegetación es normalmente cactácea, cactus, suculentas, estos cactus chiquititos, ¿ya? Dice, un caso especial es la desembocadura del río Limarí, donde la vegetación característica de la selva valdiviana, vamos a verla, con especies higrófitas. ¿Por qué creen que hay más vegetación en esta zona del río Limarí? Chicos, chicas. Porque no. Menos contaminación y ¿Ya? o sea, Puede poca ser. fábrica. Ya. Por ahí, pero no tan por ahí. Ya, vamos. Hay más cantidad de vegetación porque se encuentra cerca de un río. ¿Ya? Los ríos son agua dulce, ¿verdad? Entonces, al estar más cerca de un río, recordemos también que el agua, las playas y los ríos entregan una temperatura constante. Recuerden que, como habíamos dicho antes, al estar cerca de la playa, genera que haya más humedad en el ambiente. Si hay más humedad, es más normal que crezcan plantas. En el caso del río Limarí, se da un uso muy particular, porque se parece mucho a la selva valdiviana de Valdivia, ¿ya? Con especies que son de allá, pero están acá. ¿Por qué? Por la humedad, por el río. El río le entrega todo el agua que necesitan a estas plantas. Por eso es tan importante cuidar los ríos, y lagos, y mares. Tenemos el clima estepárico interior. ¿Ya? Esto se da en los valles transversales entre Vallenar hasta el río Concagua. ¿Ya? Las temperaturas son parecidas, entre 15 grados Celsius, aumentan, disminuyen por ahí. ¿Ya? Las lluvias se dan con el invierno, son irregulares y van en aumento hacia el sur. ¿Ya? En esta zona se da vegetación xerófita en baja densidad. Más al sur, como aumentan las precipitaciones, hay más vegetación, como arbustos pequeños, matorrales, ¿ya? Etcétera. Luego tenemos el clima mediterráneo, el clima mediterráneo. ¿Ya? Este se da entre el río Concagua y el río Tolten. Aquí empiezan a disminuir las temperaturas. Las temperaturas máximas pueden alcanzar los 21 grados, 29 grados, pero no es tanto como al norte, donde se alcanza la mayor temperatura, por donde se ubica, cerca del trópico de Capricornio. ¿Ya? En este caso, como está más abajo, nos estamos alejando de los trópicos, y al alejarnos de los trópicos hay menor radiación solar. ¿Ya? La vegetación típica es de espinas, ya hay hierbas, en lugares más, hay más humedad, distintas especies de árboles, como el ligue, el roble y el laurel, ¿ya? En las zonas más al sur de la zona del clima mediterráneo, hay bosques más densos. ¿Ya? Luego tenemos el clima mediterráneo con estación seca prolongada, que está dentro del clima mediterráneo. Aquí va desde Aconcagua al Maule. ¿Ya? En esta ciudad está Santiago, nuestra capital, donde estamos nosotros, la región metropolitana. Rancagua y Talca. ¿Ya? Como dice, la temperatura media de esta zona es de 14 Profe, a que se 15 está grados. equivocando hoy día. Sí, estoy lenta hoy día. Ya, pero no me lo saquen en cara, me duele. ¿Ya? Sí, pero estoy acortando mucho las palabras. Tengo que practicar. ¿Ya? Y la amplitud térmica es aproximadamente de 12 grados Celsius. Las precipitaciones promedio en Santiago son de 253 milímetros, fíjense. La diferencia, 230 y, ¿cuánto leí? Antes de leer bien. 256 milímetros. Y acá, fíjense, ni siquiera 10 anuales, ni siquiera milímetros de agua anuales en el norte. Fíjense acá, la gran diferencia que existe al alejarnos del trópico, al alejarnos del calor. ¿Ya? Fíjense que al alejarnos un poquito más, al llegar a Talca, ¿ya? Tenemos 716 milímetros, donde, como dice mismo, la estación lluviosa es más larga. Fíjense las diferencias. Entre más nos alejamos de los trópicos, más llueve. ¿Ya? Entonces nosotros, en Santiago en este caso, tenemos un clima mediterráneo con estación seca prolongada. ¿Ya? También tenemos el clima mediterráneo con estación seca lluviosa de igual duración. O sea, llueve igual,
¿cómo hace calor? O sea, llueven 6 meses, ¿cómo hacen calor 6 meses? A eso se refiere. Tiene una estación seca normal como una estación lluviosa normal. Son ambas, a ver, sí, son ambas de igual duración. ¿Ya? Este clima va entre la cuenca del río Maule y la cuenca del río Laja. Las temperaturas son un poco más bajas que en el clima mediterráneo con estación seca prolongada y las lluvias son entre abril y noviembre. Superan los 1000 milímetros. Tenemos el clima mediterráneo con estación seca breve. Y aquí nos estamos acercando más y más al sur. Hay más ríos, hace más frío, estamos más lejos de los trópicos y del Ecuador sobre todo. ¿Ya? Aquí, como dice, con estación seca breve, el verano es más corto y el invierno es mucho más largo. Las temperaturas medias anuales son de 12 grados Celsius y el periodo seco es de 4 meses. 4 meses, chiquillo, no es nada. ¿Ya? Y el promedio de precipitaciones son de 1300 milímetros de agüita. Luego tenemos el clima templado lluvioso, que lo podemos ver entre el río Tolten y Puerto Montt. ¿Ya? Aquí las temperaturas bajan muchísimo, empiezan a bajar mucho. Y, como dice, la amplitud térmica, o sea, la sensación de calor, la temperatura, depende de la cercanía del mar. Volviendo a recordar lo mismo, el mar mantiene estables las temperaturas. ¿Ya? Dice, en este clima hay precipitaciones casi todo el año, siendo en los meses de invierno los que más llueve. ¿Ya? Fíjense, hay entre 1500 y 2000 milímetros de agua por año, eso es harto. La humedad y las temperaturas moderadas dan origen a especies de hojas perennes, o sea, que sobreviven durante todo el año, y el bosque caduco, que, como dice la palabra, caduca. Se cambia de estación y pierden sus hojitas, vuelve a cambiar de estación, vuelve a recuperar sus hojitas. Producto de la mayor humedad en las zonas costeras se da la selva valdiviana. En este sector se dan especies como el roble, el laurel, raulís, alerce y la araucaria. La selva valdiviana, chiquillos, es literalmente una selva. ¿Ya? Pueden encontrar muchos tipos de especies de plantas, de animales, y esto se da también por la humedad, tanto la cercanía al río, como por la misma humedad que tiene el ambiente al alejarnos de los trópicos. Tenemos el clima marítimo lluvioso. ¿Ya? Este clima va desde Puerto Montt hasta Isla Hanover. Esto llueve casi todo el año, de hecho llueve todo el año, y hay más de 2000 milímetros anuales de agua. Eso dice, por eso dice milímetros de agua. Las precipitaciones, como les dije, son durante todo el año y las temperaturas van disminuyendo hasta tener un promedio inferior a los 9 grados Celsius. O sea, se mueren de frío ya. Bueno, la gente está acostumbrada ya al frío, a diferencia de nosotros que empieza a bajar un poco la temperatura y ya estamos tiritando. ¿Ya? La vegetación es siempre verde con especies como el ulmo, laurel, alerce y coihue, entre otros. ¿Ya? Allá, en la parte más austral, más al sur, ¿ya? El frío es más extremo, hay mucho más viento. Y con más precipitaciones que disminuyen hacia el este. Aquí la vegetación es de árboles de menor tamaño. Tenemos el clima de tundra. ¿Ya? Estas se dan al extremo sur, en las islas del extremo sur, esas que son casi imposibles de llegar, perdón. ¿Ya? La temperatura anual media es de 7 grados Celsius. Y fíjense, las lluvias se dan a lo largo de todo el año y van entre los 3000 y 500 milímetros anuales. Es mucha agua. Y eso es genial, porque ya no está lloviendo mucho en Santiago. Los suelos no tienen mucho drenaje, por lo que la vegetación está compuesta por líquenes y musgos. Luego tenemos el clima estepárico frío. ¿Ya? Va entre Coyhaique y Tortel. ¿Ya? Dice, en los territorios insulares y continentales que bordean el estrecho de Magallanes. ¿Ya? Las temperaturas son bajas, bordean alrededor de los 6 grados Celsius. Allá nieva, chiquillos, allá nieva, ya hace mucho frío, por lo que hay que estar bien abrigadito, ¿ya? Con gran oscilación térmica entre los meses cálidos y fríos. Hay un gran cambio, o sea que en verano puede hacer más calorcito y se nota, ¿ya? Allá nieva más que otra cosa, chiquillos, más que llover, por si acaso. Luego tenemos el clima de hielo en altura, que esto se da mucho en las cumbres de la cordillera de los Andes. ¿Ya? Llueve y nieva. Normalmente hace mucho frío y corre mucho viento. ¿Ya? Este clima de las cumbres está siempre cubierto de hielo y nieve. Y tenemos el clima polar. ¿Ya? Este clima se da en el territorio antártico chileno. Las temperaturas son inferiores a los 0 grados Celsius.
Entonces, allá tienen que estar reabrigados. ¿Ya? Llueve aproximadamente 1000 mililitros de agua anual. ¿Ya? No hay mucha vegetación en esta zona, y la que se da principalmente en la zona costera, ya cuando es verano, cuando no hay nieve. Y la vegetación que se conoce es la parte más ¿cómo se llama esto? La parte más de mar, sí. Ya sea una vegetación con algas marinas, musgos y líquenes. La parte más congelada, donde están más. Y hay unos pingüinitos que les puse con todo el cariño del mundo. ¿Ya? Y tenemos el único clima tropical de Chile, que es el clima tropical lluvioso, que se da solamente en la isla de Pascua. ¿Ya? Recordando que la isla de Pascua es territorio chileno también. ¿Ya? Es el único clima tropical lluvioso. ¿Por qué? Porque está más cerca del Ecuador. Llueve harto. ¿Por qué creen que llueve harto en la isla de Pascua? Chiquillos, chiquillas, ¿por qué creen que llueve mucho en la isla de Pascua? Me pilló. Ya, ya Nachito, ya Ignacio. Pero por lo menos me contestaste, ya. ¿Qué me puso acá? Yo tengo familia en Punta Arenas, y estaban todos nevando, tenían la nieve a los... ¡Wow, Mati! Diría que por el frío. Ya, puede ser por el frío. El Mati pone, yo tengo familia en Punta Arenas, pertenece a la Antártida, y estaban todos nevados, tenían la nieve a los 15 centímetros. ¡Wow! Eso es harta nieve. Ya, llueve mucho en Isla de Pascua por el océano. Recuerden que es una isla que está a la mitad del océano. Entonces, cuando hay una variación de calor y el agua del océano se evapora, llega a la isla de Pascua y llueve. Es la tierra más cercana donde se puede llover. Y por donde hay gente, contaminación, todo esto, es normal que cúmulos de agua, lluvia, lleguen a lugares, no porque quieran, no porque hoy voy a ir a la isla de Pascua, sino porque llegan por los movimientos del viento, lleguen hasta lugares que hace más calor y empiecen a llover. Es porque está rodeado de agua. ¿Ya? Si Chile, en total, fuera una isla, también llovería mucho más de lo que llueve ahora, porque estaríamos rodeados de agua, y la evaporación del agua, mar, ¿no?, es mucho más rápida y ocurre todo el año por los diferentes cambios de temperatura. ¿Ya? Las lluvias se dan a lo largo de todo el año y tienen un promedio anual de 1000 milímetros. Tiene una vegetación de estepa, producto del suelo producto del suelo volcánico de la isla. Recordemos también que el Rapa Nui, la isla de Pascua, está toda hecha sobre un suelo volcánico. Están sobre un volcán. ¿Ya? Ahí no me deja cambiar. Lo mismo. Entonces nosotros nos habíamos dado cuenta que Chile, Chile tiene diferentes tipos de clima. Y esto que acabamos de ver también son fuerzas, chiquillos, chiquillas, todo esto también son fuerzas. Son fuerzas de la naturaleza, fuerzas que, si ustedes se dan cuenta y volvemos a la definición de fuerzas, es una energía que permite cambiar las cosas, cambiar el movimiento, cambiar la velocidad, cambiar la forma. ¿Ya? Y todo esto, todo lo que acabamos de ver de los diferentes climas de Chile, son climas ocasionados por la fuerza de la naturaleza, por la fuerza del viento, por la fuerza del agua, por la fuerza de la lluvia, ¿ya? Por la radiación, ¿ya? Por todo esto. ¿Ya? Ahora, antes de que pasemos a la síntesis, vamos a ir al siguiente PPT. 5 segundos. Acá. Entonces, seguimos. Ya, vamos al PPT siguiente. Ya. ¿Cuándo hicimos el cambio de hora, profe? 2 minutos más. Ay. Deberíamos hacerlo hasta que esto me diga que hay que dejar de grabar y hacemos cambio. Ya. Volvemos al tema entonces de fuerzas. Ya hablamos de que Chile cambia a través de las fuerzas, ¿verdad? Esto lo vamos a seguir viendo la próxima semana. Así que esto es más que nada una introducción. No copien el objetivo porque esto lo vamos a ver bien en la próxima clase.
Entonces, volvemos al tema de las fuerzas, que la fuerza se manifiesta cuando los cuerpos interactúan y desaparece cuando estos dejan de hacerlos. Es decir, no se guardan ni se acumulan. Son entonces interacciones entre dos o más cuerpos y generalmente las reconocemos por los efectos que producen. ¿Ya? Y lo mismo, tenemos fuerza de contacto, de distancia, gravedad, magnética, roce, estática, dinámica, de acción, de reacción, elástica, de tensión. ¿Ya? Hemos hablado de la presión, que esto lo vamos a ver, presión, presión. ¿Ya? Volvemos a ver el tema de capas de la Tierra que habíamos visto a principios de año. Tenemos diferentes tipos de capas de la Tierra, ¿verdad? Donde tenemos la geósfera, la hidrósfera, la atmósfera, y dentro de la atmósfera tenemos la troposfera, la estratosfera, en la geósfera tenemos la corteza, el manto, el núcleo. ¿Ya? Estas capas de la Tierra también ejercen sus propias fuerzas, chicos, sobre todo la geósfera. Recordando que la geósfera es la parte rocosa del planeta, ¿ya? La parte que nosotros pisamos. ¿Ya? Esta parte, la geósfera, ¿ya? Está cerca del núcleo, que recordemos que el núcleo es como un tipo de bola de fuego que no se apaga nunca. ¿Ya? El núcleo, ¿ya? Es el centro de la Tierra, la que ejerce la fuerza de gravedad, y a través del manto intercambia su fuerza, intercambia movimiento. Miren, de hecho ahora me dice que queda poco minuto. ¿Ya? Las elevadas temperaturas del núcleo permiten que el material del manto, en contacto con este, se dilaten y asciendan, cambien. A medida que ascienden, baja su temperatura, lo que produce posterior descenso. Este proceso se conoce como corrientes de convección, estas de acá. ¿Ya? La Tierra también tiene cambios. La Tierra, chiquillos, que nosotros conocemos, chiquilla, no es la misma que había hace 10.000 años, o 20.000 millones de años, no es la misma. Y esto ya lo vamos a ver, todo esto lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a hablar de los volcanes, de los terremotos acá en Chile, porque acá en Chile hay muchos terremotos, yo creo que ustedes saben, tiembla hasta por si acaso. ¿Ya? Entonces, ahora, dejar de compartir, voy a sacarle fotitos a los que están presentes, lo voy a enviar, o lo voy a guardar acá porque si no, ¿ya? Aquí estamos los presentes. ¡Ah! Una mano levantada a todos los presentes. Si yo sé que están presentes, Mati, si yo sé que están presentes, si tú siempre estás presente, en mi clase y en mi corazón. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer el cambio de hora, chicos. No, tranquilo, tranquilo. Ya vamos a hacer el cambio de hora, y están todos en mi corazón. La Angelina, el Cristóbal, el Bruno, el Angel, que puso una carita de viejo, el Aaron, el Paolo, la Anaís, la Nazaret, la Mía, la Cielo, Paulina, Ignacio, Ángel, ya, Renato, Jorge, Christopher, Antonia, Matías, las dos Antonia, la Fuente y la Muñoz, la Damari. Ya, vamos a hacer el cambio de hora para que les voy a mostrar unos videitos, ¿ya? Así que volvemos en 5 minutos, o sea, 5 minutos, en 5 segundos, ¿ya? Conéctense al tiro.